La complicada situación existente en México en relación a la esclavización de los indios abocó a la creación de las leyes nuevas del año 1542 que estaban inspiradas en el espíritu de protección y defensa de los naturales de América. Y en ellas se prohibió todo tipo de esclavización, siendo que desde hacía un año se había prohibido su comercio. De aquí adelante, por ninguna causa de guerra, ni otra alguna, aunque sea so título de rebelión, ni por rescate, ni de otra manera, no se pueda hacer esclavo a indio alguno, y queremos que sean tratados como vasallos nuestros de la corona de Castilla. Pues lo son. Eso decían las leyes nuevas. Por estas actuaciones y vaivenes queda manifiesto el calor de las discusiones que la naturaleza y los derechos de los indios provocaba en la corona y en todos los ámbitos de la sociedad española, todo lo cual acabaría dando lugar a que en 1550 se convocase la controversia de Valladolid, la gran disputa académica que tuvo lugar entre las Casas y Gines de Sepúlveda. Cierto que la controversia acabó sin resolución, pero la discusión sirvió para reafirmar la voluntad antiesclavista. En ese orden, el 11 de agosto de 1553, ordena Carlos I: ordenamos y mandamos a los fiscales que, visto y entendido lo que cerca de la libertad de los indios está dispuesto, tengan muy grande y particular cuidado de reclamar en las audiencias universalmente la libertad de todos los indios e indias de cualquier calidad que sean o estén debajo de servidumbre o color de esclavitud, así de los que residen en las casas y servicio de los españoles como en sus estancias, minas, granjerías, labores, haciendas y en otra cualquiera parte donde se hallaren detenidos y sin su natural libertad. Y para que la gocen y cese aún el menor perjuicio en materia de tan grave escrúpulo, se informen con mucha particularidad de las partes y lugares donde estuvieren y del número de ellos, sigan y prosigan sus causas sobre la libertad, hasta las fenecer y acabar, y en caso que los indios e indias fuere necesario ser declarados por libres, les hagan saber y entender que lo son, y dar y librar todos los despachos que convengan para que puedan hacer y disponer de sus personas lo que quisieren. Eso está en la recopilación del libro de Leyes de Indias. Libro segundo, título 18, ley 37. Y esa política se lleva a todos los puntos del imperio. Ya no hay salvedades, ya no se permite poner como excusa la guerra o el canibalismo, como había venido siendo costumbre. Así, cuando Legazpi conquistó Filipinas el año 1566, ya el Rajá Tupas había masacrado una expedición española en una cena trampa. Una vez vencido Tupas, Legazpi le ofreció la paz. Y es que cuando salió de México para hacerse cargo de Filipinas, había dado una consigna a la tripulación, que era la siguiente: guerra sin cuartel a los piratas y ladrones, respeto absoluto a los nativos. En cuanto a la mortandad de los filipinos, fue muy inferior a la que existió entre los indígenas americanos. Y según quien entiende en el asunto, eso pudo deberse a que los filipinos habían vivido en un ecosistema abierto y por ello estaban inmunizados contra numerosos virus, algo que no sucedía en América. Pero como no hay reglas sin excepción, sí estaba permitido someter a esclavitud a los mahometanos. Así, el 4 de julio de 1570, Felipe II ordenaba esclavizar a aquellos que fuesen hechos prisioneros en actos de guerra, aquellos mahometanos. Al distrito de las Filipinas son adyacentes las de Mindanao, cuyos naturales se han rebelado tomando la secta de Mahoma y confederándose con los enemigos de esta corona y hecho muy grandes daños a nuestros vasallos. Y para facilitar su castigo ha parecido eficaz remedio declarar por esclavos a los que fueren cautivos en la guerra. Eso se dictó durante Felipe II. Pero esa ley no iba dirigida contra todos, ya que en la misma orden se indica que los que fueren indios y hubieran recibido la secta, no los harían esclavos. Esa orden era posterior a otra similar dictada el 25 de enero de 1569, el año anterior,
por la que se permitía esclavizar a los indios caribes que fueren a hacer la guerra a las islas. Por otra parte, es necesario señalar que los culpables de esclavismo que llegó a producirse a pesar de los esfuerzos de la corona, no eran solo los esclavistas, sino los propios indios, que, como señala Hugh Thomas, llegaban a dar a sus hijas como esclavas solo por hacerse con una pequeña hacha o un cuchillo. Y los mismos caciques daban a los españoles algunos indios que entre ellos tienen por esclavos y se sirven de ellos, que los han habido en la guerra, la cual nunca falta entre los indios unos con otros, y al que es esclavo llámanle Paco, y cada cacique tiene sus esclavos herrados con su señal diferenciada en el brazo o en la cara, y algunos tienen por señal sacarle al esclavo un diente de los delanteros de la boca. Y este hecho no es de significación menor, porque los indios tenían asumida la esclavitud si eran vencidos. Eso en el mejor de los casos. En el peor servirían de menú. Por lo que la corona hubo de llevar a cabo grandes esfuerzos de control a través de los visitadores, para lo que no le faltó la abierta actuación de la Iglesia, que no dudaba en denunciar todo tipo de abuso. Pero no era solo el control de quienes se saltaban las leyes, cuestión que podía costar más o menos, pero que al fin era realizable con moderados esfuerzos que paulatinamente fueron haciéndose efectivos, llegando a generalizarse la persecución de los infractores al compás del crecimiento del número de visitadores y del crecimiento de las órdenes religiosas. El problema peor provenía de los propios indígenas, que no comprendían por qué quienes dominaban la situación no los esclavizaban, o por qué no se los comían. Así, la corona se vio en la necesidad de educar en ese sentido a los indios, que debían aprender que la esclavitud no era un estado natural, que la sumisión tampoco era un estado natural y que contra ella debían usar los derechos que la ley española estaba generando a raudales. Y de ellos se encargarían los doctrineros que obligatoriamente debían asistir las encomiendas. El objetivo principal era la difusión del Evangelio y con él la liberación de las personas. Así, Felipe II, en la ordenanza 144 de poblaciones en el bosque de Segovia a 13 de julio de 1573, volvió sobre el asunto y dijo: mandamos a nuestros gobernadores y pobladores que en las partes y lugares donde los naturales no quisieren recibir la doctrina cristiana de paz, tengan el orden siguiente en la predicación y enseñanza de nuestra santa fe. Conciértense con el cacique principal que está de paz y confina con los indios de guerra, que los procure atraer a su tierra a divertirse o a otra cosa semejante. Y para entonces estén allí los predicadores con algunos españoles e indios amigos secretamente, de manera que haya seguridad. Y cuando sea tiempo se descubran a los que fueren llamados, y a ellos, juntos con los demás por sus lenguas e intérpretes, comiencen a enseñar la doctrina cristiana. Y para que la oigan con más veneración y admiración, estén revestidos a lo menos con albas o sobrepellices y estolas, y con la Santa Cruz en las manos, y los cristianos la oigan con grandísimo acatamiento y veneración, porque a su imitación los fieles se aficionen a ser enseñados. Y si para causarles más admiración y atención pareciere cosa conveniente, podrán usar de música, de cantores y ministriles, con que conmuevan a los indios a se juntar, y de otros medios para amansar, pacificar y persuadir a los que estuvieren de guerra. Y aunque parezca que se pacifican y pidan que los predicadores vayan a su tierra, sea con resguardo y prevención, pidiéndoles a sus hijos para los enseñar, y porque estén como en rehenes en la tierra de los amigos, persuadiéndoles que hagan primero iglesias a donde les puedan ir a enseñar, y por este medio y otros que parecieren más convenientes, se vayan siempre pacificando y doctrinando los naturales sin que por ninguna vía ni ocasión puedan recibir daño, pues todo lo que deseamos es su bien y conversión. Si te ha gustado el vídeo,
dale me gusta, suscríbete al canal y difunde.